Bien, ya estamos de regreso tras la pausa comercial y nos acompaña Óscar Aroca, quien es candidato a diputado del Partido Comunista en nuestra región de Valparaíso. Óscar, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, es un gusto estar de nuevo acá. Bueno, profesor de título, de vocación también, y eso te hace palabra autorizada para hablar del proceso que vive nuestra educación y qué mejor que conversar de este tema en la pandemia, donde han quedado al descubierto una serie de realidades. ¿Qué te ha pasado primero en lo personal con el proceder del ministro Figueroa por insistir en el retorno a clase en algún momento donde no había ni vacuna? Sí, mira, es muy contradictorio porque el ministro en realidad lo que se debió haber dedicado era a tratar de nivelar la cancha. Ahí es muy dispareja la realidad de un colegio particular a un colegio municipal. Y peor aún cuando tú vas avanzando en localidades que se alejan del centro de la región nomás, ni siquiera de hablar del centro del país. Y el ministro ahí se equivocó, debió haber concentrado su esfuerzo en entregar los elementos mínimos de la tecnología para poder realizar el proceso educativo como corresponde. Óscar, bueno, tú también estás trabajando, en el caso de ser electo, en buscar terminar con el lucro en la educación, que ha sido también una de las temáticas que se ha tocado y mucho, pero que no se ha avanzado en este tema. Miren, en el gobierno de la presidenta Bachelet ya se dio un paso en torno a eso, en regular algunas formas de utilizar la educación, que es un derecho, para hacer negocio. Creo que eso es un avance tremendamente importante el que se ha conseguido, pero sin duda falta profundizar aún más el tema del lucro en la educación en términos generales y en particular en la educación superior. Todavía me da la sensación que nos falta mucho más. Claro, y cuesta mucho para una familia de escasos recursos poder tener un hijo en el ámbito profesional. Y eso hoy día es una realidad que quizás cuesta algo menos que hace décadas atrás, pero de todas maneras sigue habiendo una brecha importante. Sí, porque la gratuidad todavía no ha llegado a todo el mundo y desde nuestra posición política, desde nuestra candidatura parlamentaria, pero también presidencial, queremos avanzar en eso, avanzar en gratuidad universal. Pero para eso el Estado debe hacer aportes basales, es decir, aportar lo suficiente para que una institución de educación superior pueda funcionar. Bueno, hablar también de lo que han sido los campamentos en nuestro país, que a raíz también del estallido social han proliferado, han aumentado en número importante, lo vemos acá en nuestra provincia de San Antonio. ¿Qué te pasa con este tema y cuáles son las herramientas para darle una vivienda digna a quienes lo necesiten? Tú, mira, terminaste con la frase que estaba pensando en responder. El primer principio, yo diría, de la vivienda es que todos tenemos el derecho a vivir en un lugar digno, en un techo digno, y eso es lo primero. Por lo tanto, desde el Parlamento deberemos generar las mejores condiciones para que el Ministerio de Vivienda pueda cumplir con eso. O sea, hay que avanzar en el metraje, en la construcción de las viviendas, por cierto, pero también debemos avanzar en acabar con los campamentos. Pero no estoy hablando de esta ley que quiere acabar con los campamentos sacando a la gente y echándola. Lo que estoy hablando es que a esa gente de los campamentos tenemos que darle viviendas dignas. Y una vivienda digna para familias que realmente lo necesitan. También hay muchas denuncias en nuestra provincia, sin ir más lejos, de segunda y hasta terceras viviendas en campamentos del litoral. Sí, eso es muy importante. El derecho a la vivienda evidentemente no puede ser tapado por los aprovechamientos de algunos. Eso pasa en todo ámbito de las cosas, siempre va a haber aprovechamiento, pero la escasez de vivienda en nuestro país es evidente, la escasez de vivienda en nuestro distrito también no es menor, entonces por un aprovechamiento de algunos pocos, el derecho a la vivienda no puede ser tapado. Óscar, antes de finalizar, también hablar de la candidatura a presidente de Gabriel Boric, el candidato que tú apoyas. ¿Qué te ha pasado con este proceso que ha ido en evolución esta candidatura de los distintos posturas de los distintos candidatos a la presidencia, en este caso del tuyo, Gabriel Boric? Sí, yo lo primero que debo confesar es que yo fui parte del comando nacional de Daniel Jadue, entonces siempre perder es doloroso, pero asumimos cuando
nos comprometimos a llevar adelante una primaria que íbamos a estar con el candidato ganador. Y hoy día el candidato ganador fue Gabriel Boric y con él estamos trabajando con todo el ímpetu, con todas las ganas y con toda la esperanza de tener un Chile distinto, que se refleja, por cierto, en el programa y en las ideas de Gabriel. Óscar, bueno, micrófonos abiertos para la provincia de San Antonio. Ahí está en Radio Chilena FM, también Canal 2 Televisión de San Antonio. Muchas gracias. Mire, en realidad nosotros queremos continuar recorriendo nuestra provincia, seguir recogiendo sus demandas. Nos hemos encontrado con mucha gente que nos ha planteado las deudas que tiene la política con el pueblo, y desde este parlamentario vamos a trabajar en poder recoger y en ser representantes en el Parlamento de esas deudas. Muy bien, muchísimas gracias, Óscar. Gracias. Bueno, Óscar Aroca, candidato a diputado del Partido Comunista, nos acompañó en esta edición de Noticias en la pantalla de Canal 2 también, a través de Radio Chilena FM en el 101.3.